De un sorbo ese jugo te pone a mover la cabeza y los pies. El puro sabor a naranja azula te pone a bailar así. Y todo mi pueblo se mueve, el jugo más jugo se bebe. Los chicos y grandes lo quieren, ya todo el mundo lo sabe que Zula se toma así. El sabor de las frutas lo conserva con naturalidad. ¿Quién quiere Zula? La. Jugo Zula, el jugo más jugo. Zula, pura confianza. Hablemos Claro le trae esta semana para vivir más vegetales en tu dieta. Más allá de las típicas verduras hervidas o al vapor, existen otras preparaciones deliciosas que le permiten apreciar su sabor y beneficios. En Café Político, las claves de las elecciones. Reportaje, muertos por balas perdidas. Ciencia, cómo mantienen su forma los anillos de Saturno que proporcionó la sonda Cassini. Lea reservado, clips, opinión y mucho más. Hablemos Claro, a solo 15 lempiras el ejemplar. En puestos de venta y con cañitas. Visite nuestra nueva página web www.hablemosclaro.com y síganos en Facebook, Twitter e Instagram para mantenerse informado. Estamos dando poder a los niños y niñas para cambiar el presente y crear el futuro que ellos y todos queremos. La magia sucede cuando compartimos el conocimiento. Fundación Terra, creando futuro con educación. Tú siempre quieres ir más lejos. Para ti, creamos uno con Dynamax. El paquete de aditivos de incomparable calidad que te da total limpieza, extra protección y mayor potencia en todos nuestros combustibles. Super con Dynamax, regular con Dynamax, diésel bajo en azufre con Dynamax. Siente la diferencia desde el primer tanque lleno. Uno con Dynamax. El siguiente programa es apto para toda la familia. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. El primer segmento de Foro Canal 10 es patrocinado por Banco Atlántida. Hola, ¿qué tal Honduras? Gracias por acompañarnos en esta emisión de su Foro Canal 10. Bueno, la última de cara a la elección del próximo domingo 26 de noviembre. Estamos a escaso un día para las elecciones del próximo domingo, cuando comienza la hora cero, el día cero, donde ya los partidos políticos se van a la hora de la verdad, a las realidades. El día domingo se va a elegir al 10º presidente desde el retorno a la democracia en 1981. Es el periodo más largo de democracia en países como Honduras. Son 10 partidos políticos en contienda, con 9 candidatos a la presidencia de la República. Básicamente producto de esta particularidad o de la coyuntura especial que vivimos en este proceso electoral, solamente 3 de los 9 candidatos a la presidencia tienen opciones de ganar la presidencia de la República. Los otros 6 partidos, los denominados partidos emergentes, básicamente ellos compiten más a nivel de alcaldías municipales y a nivel de diputados. Esto sin demeritar a sus candidatos a la presidencia que están postulando en este proceso electoral. Hoy, como es un día especial, tomando en cuenta de que estamos a horas de elegir al próximo presidente, le queremos plantear a usted como el tema del día: ¿qué factores determinan el éxito o el fracaso de una campaña electoral? En una campaña electoral, que es el trabajo previo y durante el día de las elecciones, bueno, básicamente se logra un éxito o se fracasa, se gana o se pierde. Para ello quiero presentarles de forma inmediata a nuestros invitados.
hemos querido compartir con ustedes un análisis apegado más a la academia, a lo que dice la ciencia política, a lo que dice la estrategia en materia de campañas electorales. Para ello, le doy la más de la cordial bienvenida al estratega político de origen mexicano, Paco Valeri. Buenos días, Paco. Buenos días, Eric. Muchas gracias. Buenos días, Jorge. Mucho gusto. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo este programa y esperando que las conclusiones sean de uso para nuestra audiencia. Bueno, ya se me adelantó Paco, ya interactuó con don Jorge Illescas. Don Jorge Illescas Oliva, analista político de nuestro país. Buenos días, don. Buenos días, Eric. Mucho gusto. Un saludo a todos los televidentes. Creo que este programa puede ser muy importante para orientar a nuestros electores. Y eso es lo que buscamos. Buscamos orientar y no crear tendencias partiendo de que una campaña electoral, un día de elección, es bastante delicado y más aún para democracias como las nuestras. Muchos critican nuestra democracia, pero independientemente con sus imperfecciones, vivimos en un régimen democrático. Reitero, con sus imperfecciones, porque ningún sistema es perfecto, ni el régimen de Estados Unidos es perfecto, tiene sus imperfecciones, pero en Honduras tratamos de fortalecer cada día y cada proceso electoral nuestro sistema democrático. Paco Valeri, estamos viviendo un nuevo ciclo electoral en Latinoamérica. El domingo anterior se celebró elecciones en Chile. No se dio de forma directa la elección de un presidente porque, a diferencia de países como Honduras, en Chile sí existe una segunda vuelta electoral. El panorama que está prevaleciendo hoy en Latinoamérica, cuando siempre se ha dicho izquierda-derecha en una campaña electoral, ¿qué prevalece hoy tomando en cuenta también las nuevas tecnologías que se implementan en una campaña electoral? Mira, Eric, yo creo que si uno le preguntaba a Sebastián Piñera hace 2 semanas si él consideraba que iba a ganar en primera vuelta, decía: no solo lo considero, estoy completamente seguro de eso. Entonces quedó demostrado en Chile, como ha quedado demostrado en otras elecciones, que el juego se juega hasta el final, hasta el último voto. Rompe un poco la lectura que hay de izquierda a derecha lo que sucede en Chile y lo que sucedió antes en Ecuador. Es decir, asistíamos a un decantamiento latinoamericano hacia la derecha, gana Lenín Moreno en el Ecuador, y ahora aparentemente la izquierda tiene en Chile toda la fuerza para poder salir adelante. Entonces, 2 conclusiones muy rápidas. Las elecciones se juegan hasta el último voto y, sin lugar a dudas, no hay nada definido en términos de izquierda y derecha como parecía hasta hace apenas 2 años. ¿Qué prevalece hoy entonces en Latinoamérica, partiendo del argumento que tú me dices? Ya hoy en las elecciones a nivel de Latinoamérica, en el último ciclo electoral, ya esa disputa entre izquierda y derecha ha pasado a un segundo plano. En Latinoamérica prevalecen las grandes mujeres y los grandes hombres. Somos pueblos de caudillos, de líderes, de historias que emocionan y te llevan a votar. En ese sentido, la historia del candidato y la capacidad que tenga de emocionar a los electores con ella es lo que está prevaleciendo en este momento. Don Jorge Illescas Oliva, ¿qué le ha parecido la campaña política en Honduras? Ya estamos en silencio electoral, ya a escasas horas de acudir a las urnas. Sí, Eric, se ha venido señalando que este proceso electoral, más que la campaña, es inédito. ¿Y por qué es inédito? Según mi entender, bien claro, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación consideró que lo que había sucedido el 2009 fue un golpe al Poder Ejecutivo. Yo manifesté que iba a aceptar la investigación de la Comisión de la Verdad, y porque yo nunca me he considerado un golpista, sino que un contragolpista. Entonces, pero la nueva teoría del golpe de Estado señala que sí puede haber golpes al Ejecutivo, puede haber golpes a cualquiera de los poderes. Y en 2015 se le dio un golpe al Poder Judicial por parte del señor presidente don Juan Orlando Hernández. Entonces, en estos 8 años hemos convivido nosotros con 2 golpes, uno al Poder Ejecutivo y uno al Poder Judicial. Dentro de ese marco, que es lo inédito, que vamos a un proceso electoral con una candidatura ilegítima, porque aquel golpe al Poder Judicial significó la defenestración de la Sala Constitucional.
Al defenestrar la sala constitucional, el presidente logra que se declare inconstitucional un artículo de una constitución originaria. Eso no había sucedido, más intentos que habían querido, no se había sucedido. Eso es inédito. Por otro lado, también vemos nosotros que es inédito que vaya una alianza política. Si bien es cierto que la preponderancia la tiene el Partido Libre en esa alianza, el partido Pino es simbólico, legalmente es una alianza. Eso también es inédito porque nunca se había visto en un proceso electoral una candidatura a través de una alianza. Lo otro es que por primera vez nosotros vamos con 9 partidos a un proceso electoral y una alianza. Es inédito. Y otro que tiene una implicación muy significativa es lo relacionado con la ley de la política limpia, el control de las campañas electorales. Eso ha tenido desde ahora un impacto muy fuerte, porque termina esto en una inequidad. ¿Por qué una inequidad? Mientras el presidente de la República, ilegítimo, tiene 100 spots de televisión, el Partido Liberal tiene 1 y la alianza no tiene ninguno. Entonces no hay equidad. Entonces todos los medios saturados, escritos, televisivos, hablados, las redes, todo saturado en una campaña a favor de esta candidatura legítima. Eso también resulta ser inédito, porque los empresarios que antes daban dinero para las campañas electorales se la dan exclusivamente al candidato oficial y no le dan a los otros, con raras excepciones, por miedo, porque tienen que quedar registrados y las represalias que van a venir después. Por otro lado, hay algo que no se toca mucho y es el tema del transfugismo. El transfugismo político se da en un momento bien complicado y tiene relación con lo que estábamos hablando al principio de izquierda-derecha. Por ejemplo, renuncia de la candidatura la designada presidencial de don Juan Orlando Hernández, la actual. Una señora evangélica, de derecha, y se pasa a una corriente supuestamente de una izquierda radical. Es decir, ¿dónde está la ideología? Vemos ese transfugismo, una cantidad de personas de diferentes partidos que se pasan a otros partidos. Todo esto esto no había sucedido antes. Por otro lado, también vemos otra cosa, las elecciones, digamos, para candidaturas independientes. En las elecciones pasadas hubo 13 candidaturas independientes para corporaciones municipales, hoy hay 45. Y para finalizar quiero señalar algo. En nuestros procesos electorales, en una democracia imperfecta, el tribunal siempre ha sido cuestionado, el Tribunal Supremo Electoral. Pero en esta oportunidad es súper cuestionado. ¿Y por qué es súper cuestionado? No porque trabajan mal, sino porque fueron electos en forma ilegítima. Y termino, Eric. Ese tribunal está cuestionado en el Congreso Nacional porque se ha pedido un juicio político contra ellos. Está pendiente un juicio político contra ellos. Está pendiente también otro documento que se acaba de presentar en contra de SIGA. Si lograra imponerse don Juan Orlando, entonces también el tribunal no puede inscribirlo, no puede reconocerlo. Entonces esto complica totalmente la elección, complica totalmente el proceso electoral, lo hace muy difícil, muy complicado, y lo hace incierto. Bueno, y siempre por eso yo lo digo, con sus imperfecciones, pero vivimos en un régimen democrático, y hay que decirlo también, don Jorge Illescas, aquí se quiera o no, pero la elección, un sector de la sociedad lo califica como ilegal, pero otro gran sector de la sociedad lo califica como legal, o sea, admite por acción o por omisión la reelección presidencial. Incluso, bueno, ningún partido legalmente inscrito dijo, no vamos a participar porque va el candidato presidencial Juan Orlando Hernández, a quien calificamos, según estos partidos políticos, como un candidato ilegal. Se sometieron al proceso electoral. Incluso el propio Manuel Zelaya Rosales dijo que a donde había que vencer a Juan Orlando Hernández eran las urnas. Entonces, por acción o por omisión, admitieron y aceptaron la candidatura. Eso no legitima esa candidatura ilegal. Bueno, pero ya estamos a escasas horas y el presidente Hernández, se quiera o no, va como candidato presidencial del Partido Nacional. Para contextualizar este tema de la reelección presidencial, sin caer y respetando
su identidad como extranjero, Paco Valeri. ¿Qué está prevaleciendo hoy en Latinoamérica con el tema de la reelección cuando hablamos que países solamente como México, Guatemala y el caso particular de Paraguay es donde no existe la reelección presidencial? Y algunos se preguntarán y se dirán, ¿qué tipo de reelección? ¿Reelección alterna, reelección continua? Bueno, tú también tienes algún vínculo con Sudamérica. Claro. Mira, cuando empezó el proyecto del socialismo del siglo XXI, una de las grandes banderas de ese proyecto era dejar que la gente elija cuantas veces quiera lo que quiera. Y desde Venezuela se trazó una hoja de ruta que llegó después a Ecuador, que llegó después a Bolivia, ¿sí? Donde los mandatarios, usando sus funciones, en algunos casos abusando de ellas, pues imponían ese criterio, ¿sí? Ahora es importantísimo porque en este debate es muy apasionante desde lo teórico y desde lo técnico, pero ya tuvimos oportunidad en este mismo espacio, Eric, de analizar. Aquí el tema es electoralmente si es rentable o no a la gente. Es decir, por una parte tendremos un partido con argumentos válidos o no, no quiero yo meterme en la profundidad digamos, del trajeado constitucional del país, de Honduras, pero tenemos un partido diciéndole a la gente, lo que ustedes quieran, yo se los permito. Si ustedes quieren elegirme a mí, yo estoy con su libertad, yo estoy con su capacidad de elegirme, pintando a los demás partidos políticos que presentan un argumento muy válido de legalidad, de legitimidad, de leyes, pero que no sé si ese argumento es tan sólido en el pensar de las personas. Es decir, decíamos ahorita izquierda o derecha. Yo no sé si un joven en Choluteca que no tiene empleo es de izquierda o derecha, pero sé que va a votar por el que él crea que le va a garantizar el empleo. No sé si una madre de familia en San Pedro Sula que siente que la inseguridad es asfixiante es de izquierda o derecha, pero sin lugar a dudas esa madre va a votar por quien ella sienta que le garantiza a sus hijos el mejor futuro y quien puede garantizarle a ella, que siente la inseguridad, estar más tranquila. Entonces realmente este es un debate que en lo técnico y lo teórico es muy rico y profundo, pero yo no sé si los electores están pensando en lo técnico y lo teórico cuando votan. Están pensando en quién les promete un mejor futuro y quién es capaz de cumplirlo. ¿De qué depende, Paco Valeri, producto de tu experiencia a pesar de tu corta edad? Gracias, hermano. ¿Del éxito o el fracaso de un presidente que se reelija en Latinoamérica? Bueno, partamos del ejemplo de Sudamérica. Claro. Mira, yo voy a hacer una cuña personal, ¿no? Porque esta gente se llama bolivariana, entonces yo creo que hay que contestarle con sus ídolos, ¿no? Ya decía Simón Bolívar que no hay nada tan peligroso como permitir que alguien se mantenga indefinidamente en el poder, porque se acostumbra a mandar y la gente se acostumbra a obedecer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo que tiene la reelección? Que se puedan permitir mecanismos de corrupción que se alojen en el poder. Es decir, no es seguro ni es certero, pero es un riesgo muy grande. Y la democracia, que como bien tú dices, Eric, es quizás el menos malo de los sistemas, pero es el que permite la expresión, el que permite el gobierno, está sustentada en que muchas facciones puedan entrar al poder para resolver los problemas de cada uno de ellos. Entonces, ¿de qué depende el factor de éxito? De la capacidad de mantenerse firmes a las instituciones, de la capacidad de permitir los contrapesos. Alguien tiene que controlarme como presidente, alguien tiene que controlar también, digamos, al legislativo, a los demás poderes. Entonces, ¿la reelección es peligrosa? Sí, y solo sí no se respetan los contrapesos de poder. Ahora, Paco, yendo a la experiencia propia de Sudamérica, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, se reeligieron en Colombia. Correcto. En Chile, Michelle Bachelet se reeligió de forma alterna. Exacto. En Venezuela, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, se reeligieron. Bueno, en la Argentina, igual. En Bolivia, Evo Morales también se reeligió. Y ahora quiere reelegirse y respetando un plebiscito. Sí. Que el plebiscito le dice que no puede ir a la reelección y a él le vale un comino y va a la reelección. Ese es el problema de los dictadores. El problema no es si es buena o es mala la reelección. Ese no es el problema. El problema está en cómo se logran las reelecciones. Entonces, si por ejemplo en Honduras vamos a un plebiscito y el pueblo hondureño dice sí, vamos a la reelección, hay que respetar la voluntad del pueblo hondureño.
Pero si tú te impones por la fuerza ilegítimo, esa reelección no es válida, es inválida. Y te voy a señalar lo siguiente. Tú dijiste, bueno, pues ya esa es ¿Qué es lo que pasa en este proceso? Lo más grave, Valeria, es que los dos, la Alianza y el Partido Liberal, dicen que si gana Juan Orlando no reconocen el proceso electoral. Entonces no es que fueron y lo legitimaron, es que después no lo van a reconocer. Y eso va a ocasionar una conflictividad muy grande. Entonces no se trata si es buena o es mala la elección. Yo te voy a decir una cosa, y tú sabes cuáles son los argumentos a favor y en contra de una reelección, tú lo sabes bien. Y como se sabe bien también, que generalmente en la reelección gana el que ganó. Ahora, yo debo intervenir ahí también, don Jorge Illescas, porque mire, que venga a decir el Partido Liberal, que venga a decir la alianza que lidera Libre, que si gana Juan Orlando Hernández el próximo domingo no lo van a reconocer como presidente electo. ¿Y para qué se sometieron al proceso? ¿Para qué están participando? Esas son realidades. Ahora yo le digo algo, los máximos referentes de estos partidos políticos han sido cómplices de este proceso. Manuel Zelaya Rosales, un sector de la cúpula del Partido Liberal, y a estas alturas venir a decir de que no se va a reconocer si gana Juan Orlando Hernández el próximo domingo, yo creo que eso es estar jugando con la inteligencia del pueblo hondureño, cuando lo admitieron y lo reconocieron. Hay que decirlo, un sector de la sociedad. Pero ya eso es cosa juzgada, doctor Illescas. ¿Qué es cosa juzgada? Eric, con lo que tú planteabas ahorita, son casos muy distintos, por ejemplo, el venezolano, el chileno. Claro. Por decir, el chileno establece claramente que cualquier político puede reelegirse, pero tiene que alternar un periodo, tiene que estar fuera un periodo de la presidencia. Sebastián Piñera, si es que logra el triunfo en la segunda vuelta, se habrá reelecto en Chile, pero se habrá reelecto después de haber salido del poder, permitir que haya un correcto control de lo que sucedió allí y una rendición de cuentas. Los defensores de la reelección indefinida lo que dicen es: no hay rendición de cuentas más expedita, mejor hecha que el voto o el castigo de la gente, y así lo someten. Lo que pasa es que son escenarios muy diferentes. Digamos, cuando uno compite desde el poder, tiene muchas más probabilidades de vencer porque tiene también mucho más aparataje, ¿sí? Ahorita hablábamos de la ley de política limpia, que genera un escenario inédito en Honduras, un escenario con mucha menos propaganda, con mucha menos publicidad y con un control sobre a dónde va cada centavo que yo invierto en la elección, con lo que eso implica o deja de implicar. En ese sentido, tú tienes mecanismos que favorecen a quien puede utilizarlos y a quien puede valerse de ellos. Aunque, por cerrar esta coyuntura y cerrar esta reflexión, Eric, con lo que decías ahora, si yo acepto venir a este programa, por ejemplo, y al final del programa digo, no, es que don Jorge y Eric no me dejaron hablar o no me dejaron hacer mis análisis, pues ¿qué pensaría el público que está viéndonos en casa? Que o le estoy mintiendo o que nunca estuve preparado para asistir al programa. Ese es el riesgo. O que estás comprometido. Sí, también, o que estoy colaborando de alguna manera. Entonces, ese es el riesgo de participar en unas elecciones y decirle a la gente, no, pero yo estoy participando, pero si no gano, no reconozco. El votante promedio, ese voto indeciso o fluctuante, o el que no es duro de ningún partido, puede decir, uy, quería votar por ellos, pero ante esa diatriba o ante esa, no sé, o sea, ante esa duda de los partidos de reconocer o no, prefiero quedarme en mi casa o prefiero apoyar a otro candidato. Ahora, ese punto me parece interesante partiendo de tu experiencia en procesos electorales como estratega político, Paco Valeri. El pensar de un elector, de un líder político que se somete a un proceso muy particular como el nuestro y de antemano dice, si gana este candidato no lo voy a reconocer como presidente. ¿Qué piensas? Bueno, tú eres también psicólogo. Sí. ¿Qué piensas tú que está ocurriendo en el imaginario colectivo de ese elector? Cuando un líder político de antemano dice, si gana ese candidato, automáticamente no reconozco su elección. Pero fíjense esto, les voy a poner un caso mexicano. Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, para su grupo de seguidores, es el presidente legítimo de México. Y no solo eso, si le preguntas a ellos, ha ganado las últimas 2 elecciones. Y no solo eso, si les preguntas a ellos, va a volver a ganar ahora. Sin embargo, hay una gran cantidad de mexicanos que sienten que no se puede confiar en él, porque la democracia, perfecta o imperfecta, ¿sí?, tiene unas reglas de juego muy claras, y una de ellas es reconocer al que venció y trabajar para ganar si es que no fuiste electo. ¿Qué piensa la gente? Mira, en principio corres un riesgo como candidato de no generar esperanza en la gente. Entonces te digo, Eric, yo acepto la invitación a tu programa, hermano,
pero no sé si voy a llegar. ¿Tú confiarías en que yo estoy aquí al día siguiente y estoy con los televidentes que nos están viendo haciendo análisis? Claro que no. Exactamente. Un segundo elemento es, genera desconfianza. ¿Por qué es que yo voy a votar? O te cambio el ejemplo, ahora tú me invitas al programa, yo te digo que sí, que seguro estoy ahí, y me dices, oye Paco, pero no sé si a las 8 de la mañana, digamos, tengamos que irnos del programa, porque no está asegurado que vayamos a transmitir. Entonces yo no sentiría confianza. Entonces, esos son los dos grandes riesgos de decir, yo participo en este proceso, pero no estoy seguro de reconocer a este ganador. Porque ahora lo importante es por qué dice que no lo reconoce. Porque en el caso del Partido Liberal objetó a Mapa Soluciones, objeta el sobre que tiene el tribunal, desconfía de la transparencia del tribunal, y yo he señalado por qué la desconfianza. Porque en el tribunal solo hay 3 personas. Pero el representante de la democracia cristiana está con el Partido Nacional. El otro está con... Hay una desconfianza tremenda. Entonces dice, el fraude está hecho. Libre tiene incluso toda una organización, que yo se le enseñaba aquí a Paco, toda una organización que dice antifraude, ¿verdad? Porque lo lamentable, Eric, es esto, y yo te voy a dar razón a ti en alguna cosa. ¿Qué pasó con los partidos políticos? ¿Por qué durante todos estos 4 años no denunciaron ese mal funcionamiento del tribunal? ¿Por qué no se denunció todo esto que se viene denunciando ahora? Yo creo que ahí tienen responsabilidad los partidos, pero ahora, por ejemplo, el candidato Luis Zelaya. Luis Zelaya no ha sido político. Él llega a un partido liberal por sus ancestros liberales y por afinidad ideológica, correcto, pero se encuentra con un partido que no hizo oposición. Se encuentra con un partido, ¿verdad?, que no hizo lo que tenía que hacer en el momento oportuno. Entonces le toca a él ahora heredar todo eso. Entonces, pues, el problema del no reconocimiento es por 2 razones. Uno, por la legitimidad del candidato, y otro por el cuestionamiento del tribunal. Nunca, Eric, tú sabes, en nuestro sistema siempre ha habido que hay fraude, pero esta vez se señala mucho. Por otro lado, el propio tribunal reconoce que hay entre 270 y 300.000 personas muertas que están en el censo. Libre decir que 1 millón, pero ellos dicen, claro, e inculpa a los dolientes que no registran a los muertos, las defunciones. Y por otro lado, hay 1 millón y pico de hondureños que están en el exterior. Y yo tengo aquí en mi celular una cantidad de células duplicadas, ¿verdad? Entonces, eso te hace poco creíble el sistema. Entonces, pues ese es el gran problema. Hay riesgos enormes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se va a un proceso electoral en unas elecciones con una candidatura legítima? Porque si no va el Partido Liberal y Libre a esas elecciones, lo legitiman los partidos de maletín. Y son 10 partidos, entonces hay como 8 que son de maletín, claro, y están aliados con el Partido Nacional. Entonces dice el partido, no, sí, aquí fueron 10 partidos a la contienda electoral, pero no fueron los 2 grandes. Entonces los 2 grandes tienen que ir, obligatoriamente tienen que ir, porque si no, la experiencia de Venezuela es valiosa. Cuando la oposición no fue, entonces el gobierno se impuso. Entonces hay que ir a las elecciones y protestar. Entonces esa es la realidad. Y yo creo, Eric, que tú como politólogo y en este momento imparcial como conductor de este programa, me gusta que nos dejes oír a Paco y a mí, porque esto es justamente, cuando tú hablas de democracia, en la democracia hay libertad de expresión y de culto. Entonces tenemos toda la libertad para expresar nuestros puntos de vista. Bueno, y ahí también nuestros temores. Bueno, partiendo del expertise, también debería emitir mis opiniones en lo particular. Mire, don Jorge. Y tener tu corazoncito. Pero mire, don Jorge, yo digo igual, Paco, aquí los 10 partidos legalmente inscritos tienen el derecho a tener un representante en una mesa electoral, que es donde se defiende el voto por voto. Si los partidos políticos, más aún aquellos partidos políticos de la oposición, como el Partido Liberal y como Libre, no tienen la capacidad de defender ese voto, después que no aleguen fraude. Claro, lógicamente, si el Partido Nacional se presenta a un proceso electoral, no es que va a tratar de manipular los resultados para ganar. Pero yo le digo algo, don Jorge, aquí tanto Libre como el Partido Liberal han hecho incidencia política sobre el tema del fraude. Bueno, ya no está Mapa Soluciones. Ya no está Mapa Soluciones en el proceso. Y algunos se preguntan, si el Partido Liberal tiene un representante en el Tribunal Supremo Electoral,
Si el Partido Liberal tiene un representante en el Registro Nacional de Personas, bueno, que no obedezcan a las directrices de la nueva cúpula del Partido Liberal, como dicen en el pueblo, son otros 50 pesos. Pero están participando en este proceso electoral incluso. Mira, se hizo un simulacro electoral. En ese simulacro que hizo el Tribunal Supremo Electoral, de inmediato la Unión Europea planteó las observaciones sobre lo que ellos vieron que no estaba bien en el proceso. Y dijo, esto no puede pasar el día de las elecciones. Entonces se está hablando, don Jorge, este es el proceso más observado. ¿Y por qué es más observado? Bueno, ¿sabes cuándo es más observado? Por la propia incidencia política de la oposición. Mira, es más, cuando hay una masiva observación, es cuando se tiene duda de la legitimidad y de la transparencia del proceso. No vienen a ver qué lindo, este es un ejemplo. Yo fui observador a Suecia, pero yo no fui a Suecia como observador sino que fui a Suecia para ver cómo se hacen las cosas bien. Claro, ¿okay? Claro. Entonces, pero aquí se viene por el miedo que hay, ¿verdad? De la comunidad internacional masivamente, como pasó en Venezuela. En Venezuela había más de 3.000 observadores en aquel tumulto. Bueno, habrá que decir también la legitimidad que tiene un actor de denunciar fraude. Por ejemplo, en el 2005 siempre se dudó sobre la legitimidad del triunfo de Manuel Zelaya Rosales. Y no es que tenga alguna fijación en lo particular, pero Manuel Zelaya Rosales es un crítico de este proceso electoral. Ahora nos preguntamos, ¿tendrá credibilidad Manuel Zelaya Rosales para adelantarse a denunciar un fraude electoral? Bueno, eso contésteselo usted, amigo televidente. De esta forma, hacemos una primera pausa comercial. Cuando regresamos, le entramos ya a la parte académica sobre los factores que determinan el éxito o el fracaso en una campaña electoral. ¿Te encantan las ofertas de Black Friday? Aprovéchalas, comprando lo que quieras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida. Acumula boletos electrónicos por cada 100 lempiras en compras, para que te ganes uno de los 30 carros que Banco Atlántida está sorteando. ¿Te encantan las ofertas de Black Friday? Aprovéchalas, comprando lo que quieras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida. Acumula boletos electrónicos por cada 100 lempiras en compras, para que te ganes uno de los 30 carros que Banco Atlántida está sorteando. El primer segmento Foro Canal 10 fue patrocinado por Banco Atlántida. Ya regresamos con Foro Canal 10. ¿Te encantan las ofertas de Black Friday? Aprovéchalas, comprando lo que quieras con tus tarjetas crédito y débito Atlántida. Acumula boletos electrónicos por cada 100 lempiras en compras, para que te ganes uno de los 30 carros que Banco Atlántida está sorteando. ¿Te encantan las ofertas de Black Friday? Aprovéchalas, comprando lo que quieras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida. Acumula boletos electrónicos por cada 100 lempiras en compras, para que te ganes uno de los 30 carros que Banco Atlántida está sorteando. En Empresa Energía Honduras, seguimos trabajando con esmero, cumpliendo con las actividades asignadas por contrato a través de programas innovadores e integrales de atención al cliente, con el enfoque de una atención personalizada. Nuestras cuadrillas en todo el país, día a día, al cuidado y operación de la red de distribución, reportes y operación 24/7. Marca gratis desde el celular 118 o 2276-4670. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Estar al día, pagando a tiempo, te da energía. ¿Por qué es importante tu voto? Con tu voto debes elegir a los funcionarios que gobernarán el país durante los próximos 4 años. Considera los planes de gobierno, propuestas y trayectoria de los aspirantes. Infórmate y participa. Es tu deber como buen ciudadano. Este 26 de noviembre piensa bien tu voto y recuerda, saber elegir es votar. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, comprometidos con la democracia, vamos todos a votar. Nuestro plan es que encuentres miles de momentos como este. Que existan muchos apretones de manos. Que celebres grandes momentos. Que tu rostro se ilumine también de noche. Nuestro plan es tu salud. Vive más. Programa apoyado por el Gobierno de la República de Honduras. Diálisis de Honduras. Únicos con certificación internacional en Centroamérica de Acreditas Global. Usted está viendo Foro Canal 10.
Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. A esta hora de la mañana yo le consulto a usted, amigo televidente, ¿cuál voto cree usted que decidirá al ganador de las elecciones generales? ¿El voto duro, que es el voto partidario, o el voto independiente? Dos opciones, el voto duro, que es la opción A, la B, que es el voto independiente. Usted puede participar enviando un mensaje al 15 o marcando el asterisco 1015. Aquí va a ser oportuno que nos cuenta, qué nos puede decir Paco Valeri como estratega político sobre el tema de la votación, los tipos de voto que prevalecen en una elección. A esta hora de la mañana un 40% dice que el voto duro, un 60% dice que el voto independiente. Ya a esta hora de la mañana nos vamos a centrar con Paco Valeri, estratega político, y con don Jorge Illescas, analista político, sobre los factores de éxito que determinan una campaña electoral, ya sea el éxito o el fracaso, y también don Jorge Illescas nos va a ir contextualizando qué ha pasado en el pasado sobre los factores de éxito y fracaso en una campaña electoral, tomando en cuenta su experiencia de vida como analista político. Paco Valeri, los factores que determinan el éxito o el fracaso en una campaña electoral. Fíjate, como factores son bastantes los que pueden determinar el éxito o fracaso. Yo creo que podemos centrarnos en 5 grandes factores, ¿sí? El primero de esos, ya lo venías adelantando tú, es el tipo de voto. Actualmente es muy raro, por no decir casi imposible, una elección donde el voto duro determina el ganador, porque con la emergencia de nuevos partidos, con la lejanía que siente la gente hacia la política, ¿sí?, se han venido separando los votos y cada vez hay más voto blando y más voto independiente o indeciso. Por ejemplo, en esa encuesta que tenías ahorita, el voto independiente está ganando la encuesta, pues ahí está. Un segundo factor es lo que nosotros llamamos el marco de comunicación. Es decir, toda elección se desarrolla sobre un escenario, toda elección se desarrolla en una historia, ¿sí? Y esa historia tiene sus héroes, tiene sus antihéroes y tiene su razón de ser. Es decir, la petición del voto de cualquier partido político es una solución al problema que representa la elección. Si esta elección fuese de empleo, ganaría quien proponga la mejor solución de empleo. Si esta elección fuese de transparencia, por decirlo, ganaría quien proponga la mejor solución de transparencia. Un tercer factor es el partido político, es decir, la imagen que el partido político brinda a su candidato, que le permite adueñarse de unas banderas y de unas luchas y que la gente crea en ellas, porque, digamos, si no hay credibilidad de la gente, no hay entonces capacidad de movilización. Un cuarto factor sería la determinación de los públicos electorales. Hablábamos hace 2 meses de la incidencia de las redes sociales, de la incidencia de las nuevas tecnologías. Hay muchos públicos. Hoy en día no te sirve un mensaje para todos, como si te servía tan solo hace 10 años, por ejemplo, ¿sí? Es decir, la vertiginosidad de los cambios ha sido muy rápida, ¿sí? Entonces, quien determine mejor a su público electoral, y esto es, quien le hable con un mensaje que sea comprensible, que sea recordable y que emocione a la gente, a las personas que más probablemente le van a votar, tendrá éxito. Y un quinto factor que es muy importante en Latinoamérica, que no ha dejado de existir y que perdurará por los siglos de los siglos, es la movilización electoral. ¿Quién tiene la mayor capacidad de llevar a su gente a votar? Entonces, para responderte tu pregunta, la que está respondiendo toda nuestra audiencia, yo creo que entre el voto duro y el voto independiente gana la elección el voto independiente, porque son más, porque no están decididos y porque son para quienes se debería hacer la campaña. Bueno, y ahí creo que juega un papel importante el último factor que tú decías, el tema de la logística, el tema de la parte organizativa, porque aquí hay que decirlo, producto de la nueva reconfiguración del sistema de partidos, hay políticos, no voy a dar nombres, que creen que una elección se gana con redes sociales. Si usted no tiene esa estructura, esa parte organizativa que le dé la logística para el día no va a ganar, simple y sencillamente. Don Jorge Illescas, desde el punto de vista de la academia, ya Paco Valeri ha contextualizado 5 grandes factores de éxito de una campaña electoral. Ahora yo le consulto a usted, ¿cómo pone en la mesa usted del contexto hondureño estos 5 grandes factores? Juan Orlando Hernández, Luis Zelaya, Salvador Narala, con una observación de no crear tendencias, porque aquí no estamos para crear tendencias a favor de ningún partido político
ni de ningún candidato a la presidencia de la República, solamente es para contextualizar lo que hoy prevalece en esta campaña política. Como tú me hablas del reciente pasado, tengo que señalarte lo siguiente. En el caso hondureño es totalmente diferente del resto de la América Latina, porque en Honduras había hay dos grandes partidos históricos que tienen más de 100 años, y no había competencia. La competencia era Partido Liberal, Partido Nacional, siempre en los procesos transparentes ganando el Partido Liberal, partido mayoritario. Pero se rompe el bipartidismo no solamente cuando aparece el Pino, que fue el primer partido que se inscribió rompiendo el bipartidismo. No es ahí, porque el Pino no logra romper esas estructuras partidarias tradicionales o históricas. Hoy sí tenemos tres partidos, está Libre, está el Partido Liberal y está el Partido Nacional. Pero los que tienen voto duro es el Partido Nacional y el Partido Liberal, porque son los partidos históricos. El Partido Libre va a un segundo proceso electoral y no sabemos todavía cuánto es ese voto duro de Libre, porque hay mucha defección en Libre hacia el Partido Liberal. Entonces, pues, ¿qué sucede? Los votos duros los vamos a tener en el Partido Liberal y en el Partido Nacional. Y ojo. Bueno, y también ahí hay que decirlo, don Jorge, también el Partido Libre tiene su voto duro. No sabemos todavía cuál es el voto duro, pero tiene voto duro. Lo tiene, okay, ¿verdad? Lo tiene, ¿verdad? Pero no sabemos cuánto. Pero lo que te quiero señalar ahora es que los independientes andan entre el 33 y 34%. O sea, quiere decir que hay un 65-64% que no es independiente, que está comprometido con el Partido Liberal, con el Partido Nacional y con Libre. Y te digo con Libre, ¿por qué? Porque según las encuestas, los otros partidos que llaman partidos de Valentín apenas llegan a 1% entre todos. ¿Ok? Entonces, ese 64% está entre el Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libre. Entonces, sí es cierto que van a determinar un proceso. Los independientes posiblemente lo determinen, porque no necesariamente los independientes se te van a ir todos a un solo lado. Los independientes pueden irse también viendo quién es el que tiene posibilidades de ganar. ¿Me entendés? Es una falsa ilusión decir los independientes se van a tirar, van a dar el gane, no necesariamente lo dan. Porque si ven que el partido X va a ganar, se van por ahí. Entonces se van por el primero, por el segundo, por el tercero. Entonces la correlación de fuerzas viene siendo generalmente la misma. Esto es correlación a los independientes. Y por otro lado, en Honduras podría ser primera vez que los independientes pueden decidir una elección. Podría ser, no necesariamente. Pero lo que sí pienso yo, pues, que en este proceso electoral, no obstante las grandes diferencias en la movilización, en la organización, ha habido sorpresas en América Latina. Hay partidos, Eric, por ejemplo, el caso de Otón Solís en Costa Rica. Mítico. Otón Solís no tuvo campaña electoral, no tenía dinero, ¿verdad? Y Otón Solís, por un problema de última hora, perdió la elección. Pero no necesariamente esa cantidad de plata que gastan algunos, esa gran cantidad de publicidad, eso te va a dar el triunfo. Y coincido con Paco. Por ejemplo, hay una desafección política en América Latina. Hay una crisis de todos los partidos políticos de América Latina. Y en el escenario hoy tenemos nosotros nuevos actores, que es las organizaciones de sociedad civil. Hay organizaciones de sociedad civil que tienen años de estar haciendo educación cívica. Y le dicen a la gente, no vote, ¿verdad?, como carreta, ¿verdad? ¿Por qué? Usted tiene que razonar su voto. Y hay toda una campaña a nivel nacional. Yo he participado muchísimos años en la sociedad civil y me ha tocado estar en estas cosas, educando a la gente. Y de alguna manera, como hay una desafección política, ¿qué quiero decir cuando hay desafección política? Que la gente dejó de creer en los políticos. Y ahí la ventaja que tiene los que no han sido políticos, que aparecen por primera vez al margen de las corrientes políticas. Esos tienen mucha posibilidad, dependiendo del trabajo, de
lograr el voto de la ciudadanía. Bueno, es interesante ese punto que señala don Jorge Illescas sobre la incidencia, porque hay que decirlo, la sociedad civil lo que trata en países como el nuestro y en cualquier país es generar incidencia política. Por ejemplo, el otro día hubo una marcha de mujeres haciendo muestra de zombies. Sí. Pero al final el discurso era que no había que votar por los mismos, no había que votar por los partidos tradicionales. Entonces, lógicamente, eso tenía un mensaje. ¿Por quién votar y por quién no votar? Entonces, mucho ojo con esa incidencia política que se está haciendo desde un sector de la sociedad. Tienen derecho, como cualquier otra representatividad en el país. Paco Valeri, desde México, ¿qué fotografía usted tiene sobre la campaña política que se desarrolló en Honduras, sobre estos 5 grandes factores de éxito? Y sobre eso vamos a contextualizar. El Partido Nacional sale de una elección primaria con una participación electoral de 1.300.000 y fracción de mil de votos. ¿A dónde? Pero el candidato presidencial que gana la candidatura, la gana con 1.067.000 por ahí de votos. O sea, no la gana, por él no votan más de 300.000 simpatizantes que fueron a la urna del Partido Nacional. ¿Su partido? En el caso del Partido Liberal, acumula más de 700.000 votos en conjunto con todos los participantes en ese proceso electoral interno. Su candidato presidencial, históricamente Luis Zelaya, se convierte en el candidato más votado en una elección primaria, pero no logra sobrepasar los 400.000. En el caso particular del Partido Libre, solo logra 464.000 votos. Su candidata presidencial no logra sobrepasar los 450.000 votos. Vemos un Partido Nacional que lleva a la urna a 1.300.000. Vemos a un partido liberal que logra llevar a la urna 700.000 electores. Y a un partido libre que logra llevar a 464.000. Partiendo de ese contexto, ¿cuál es la fotografía que se puede elaborar sobre lo que pasó en la campaña política sobre estos 5 grandes factores? En principio, solo guiado por esos datos uno diría que el Partido Nacional es el partido más fuerte, es la institucionalidad que tiene mayor capacidad de movilización de sus electores. Una precisión sobre esto, Eric: voto duro, teóricamente, es aquel que sin importar cualquier otro factor, sin importar quién sea el candidato, sin importar si el mensaje es bueno o malo, va a votar por ese partido, ¿sí? Es decir, si el PRI en México en este momento decidiera que un anillo de compromiso es el candidato presidencial, ese anillo de compromiso tendría una cantidad de millones de votos solo por el hecho de presentarse en el tarjetón del PRI, ¿sí? Ese es el voto duro, porque luego la gente dice: es que el Partido Nacional tiene mucho voto duro pero se están yendo, es que el Libre tiene mucho voto duro pero se están acomodando con Luis Zelaya. Aparentemente ese no es un voto duro, porque si se va, si decide por otra opción, entonces o era voto blando o era indeciso que estaba contextualmente con un partido, ¿sí? Por eso lo que tú dices es importante, esa cantidad de electores afiliados al Partido Nacional que no votaron por Juan Orlando en esas internas. Ahora, si esos son votos duros, estarán con Juan Orlando en la elección. Si es que no lo son, entonces abre un factor importante de decir a dónde va esa gente que no se siente identificada con ese candidato y que no siente que se está respondiendo. De entrada, ese primer factor lo ganó el Partido Nacional, ¿sí? Vayámonos al factor del contexto y de, digamos, la importancia de esta elección. Ese contexto pareciese desde México estarlo ganando el Partido Liberal, ¿sí? Que fue el que generó una polémica y una discusión en la narrativa de esta elección. Es decir, no fue una elección más para el Partido Liberal. El Partido Liberal logró problematizar acertadamente la elección, es decir, señores, aquí están pasando cosas graves y hay que resolverlas, ¿sí? Y por lo menos esbozó una respuesta, dijo: ante estos miedos, como bien decía Jorge, ante estos miedos que tenemos, esto es lo que vamos a hacer para solucionarlo, y invitó a la gente a votar. Entonces ahí van, digamos, esos 5 factores, uno para cada uno de ellos. La movilización electoral tradicionalmente ha sido nacional, tradicionalmente, porque es un partido que, a diferencia del liberal, es mucho más corporativista. Además está atravesado por una doctrina católica y cristiana, ¿sí? Y no debemos dejar nunca de pensar que los que somos católicos, porque yo lo soy también, tenemos un sentido de compromiso y de culpa muy grande. Compromiso por las causas con las que estamos
y culpa por no haberles cumplido en el momento más importante. El Partido Nacional celebra con esa doctrina y con esa ideología una gran capacidad de decirle a sus afectos, a sus convencidos, los necesitamos, no nos fallen, es más que suficiente para que se presenten a las urnas. Otros partidos no. ¿Sí? Y eso lo ha dicho el Partido Nacional en esta campaña. Por ejemplo, y lo han dicho porque tienen muy bien identificado cómo son sus electores, incluso desde el ámbito psicológico, y sabemos por qué. O sea, en términos ideológicos, Paco y don Jorge, los nacionalistas meramente conservadores. Sí. Pero Paco utilizó otra palabra que yo comparto. Partido corporativista. ¿Qué es un partido corporativista? Un partido inclinado al nazifascismo. Yo no me atrevería yo a ir hasta esa acepción. Quiero decir, cuando digo que es un partido mucho más corporativista, que es un partido que su organización es mucho más vertical y que tiene una mayor disciplina y en consecuencia ante los designios, ¿sí?, se mueven más ordenadamente. Sí. ¿Qué pasa? Que la izquierda tradicionalmente tiene un gran problema con sus bases, y es que la izquierda debate, la izquierda pelea, incluso dentro de sus propios espacios. Sí. Es decir, no es fácil convencer. El gran, digamos, problema de todos los partidos de izquierda de Latinoamérica es que tienen que resolver primero en casa, que todo el mundo esté con ellos, y entonces después, al final, 15 días antes de la elección, es que se empiezan a preocupar porque otros estén con ellos. Porque a la izquierda es así, históricamente así lo ha sido. Y liberal. Y liberal, además. Entonces, tiene una gran carga importante. Ahora, la disciplina del Partido Nacional es histórica, porque el partido ha estado, en los últimos, estuvo casi 50 años en el poder. Todos los años del general Carías, de Gálvez, de don Julio, de los militares, estuvo gobernando 50 años. Entonces tiene como una disciplina así bastante vertical, eso es cierto. Pero esa disciplina se está erosionando. Y no te asustes por lo que te voy a decir. Mira, en las elecciones primarias recién pasadas, ¿qué pasó? Aquí tengo mi celular, si alguien lo duda, tengo las fotografías, tengo los videos, donde cuando se cerraron las urnas, comenzaron a rellenar urnas los miembros de las mesas del Partido Nacional. Con eso llegaron supuestamente a 1.300.000. Pero ojo, la erosión. Ahí hay 300.000 que votaron blancos y nulos. El blanco es definitivamente un voto de protesta. En el nulo pueden haber errores, pero puede haber también un voto de protesta. Pero Monarca, que es una corriente muy importante del Partido Nacional, que le pasó lo que pasó a Rafael Leonardo, y por eso disminuyó un poco, pero Monarca sacó cerca de 100.000 votos. No, más de 200.000 votos. ¿Ah? Más de 200.000 votos sacó Roberto Ramón Castillo. Entonces, ¿cuántos sumas ahí? Pues ponele, son 400.000 votos. Te quedan 900. Relativamente 900.000 porque se rellenaron las urnas. Eso no lo podemos ocultar, ni tú ni yo, por estar en los videos, ¿ok? En el caso de Libre, ¿cuántos días se tardó Libre para dar los resultados? Porque no hubo supervisión del tribunal, no hubo participación del tribunal, estuvieron solos y no habían corrientes. ¿Cuántos días se tardó? Casi un mes, ¿verdad? Entonces dijeron son 400.000, pero miembros de Libre que están un poco molestos dicen que no llegaron a 200.000. ¿Ah? Gente de adentro, que tú me has tenido aquí con algunos amigos y aquí lo dices, ¿verdad? Entonces, pues, eso de las primarias es relativo. Entonces, esa dureza del voto de Libre es relativa también. ¿Por qué es relativa? Por ser un partido nuevo y se nutrió con una cantidad de liberales. El peso de Libre han sido liberales. Pero muchos de esos liberales no ven, y mucha de la izquierda no ve bien la candidatura de Salvador Narrala. Y ve bien la candidatura de Luis Zelaya, porque Luis Zelaya lo ven como distanciado de la vieja guardia. Yo no sé si está distanciado, pero lo ven como distanciado. ¿No sabe usted? ¿Ah? ¿No sabe usted? No, yo no. Pero se ve como distanciado. Yo estoy viendo, y tú me tienes aquí haciendo un análisis objetivo, no sectario. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces se ve así. Entonces esa cantidad de liberales que han estado en Libre regresa al partido, porque no están de acuerdo con las cosas, no están de acuerdo. Entonces después vamos a ver en otras próximas meses cuál es el voto duro de Libre, pero en este momento no se sabe. Ahora sí se sabe, y por otro lado yo coincido contigo,
Y las movilizaciones que ha hecho el Partido Liberal, yo las he estado viendo, como analizando, son movilizaciones que solo me recuerdan el pasado, cuando el partido tenía que hacer grandes concentraciones. El partido se ve que ha resurgido, se ve que se ha fortalecido, se ve que hay entusiasmo. ¿Y por qué es eso? Es por el candidato. No es por otra cosa, es por el candidato. Porque el candidato es un candidato académico. No es político, no es un candidato que anda abrazando gente y engañando gente. Eso le ha ayudado, su carácter, anoche usted lo hablaba, su carácter le ha ayudado bastante a Luis, es su propio carácter. No está fingiendo, se ve que no tiene asesores de imagen, porque si tiene asesores le estarían distorsionando su personalidad. Él tiene su propia personalidad. Entonces se ve ese resurgimiento, ¿verdad? Entonces me parece, pues, que yo coincido plenamente con lo que dice Paco en cuanto a esta apreciación. Bueno, Paco Valeri... Pero te voy a decir una cosa. No hemos tratado los temores, y yo creo que es importante tratar los temores. Bueno, salgamos primero de los factores de éxito. Paco Valeri, ya hemos desarrollado 3 de los 5 grandes factores que, según tu persona, en base a la experiencia y también en base al estudio académico, dan cuenta de una campaña exitosa. Vamos al cuarto y al quinto factor de éxito. Mira, el cuarto factor, que es la determinación de los públicos electorales, es saber a quién le hablas para que te vote, ¿sí? Por ejemplo, si yo estuviera en una elección aquí en Honduras, le hablaría a los mexicanos residentes en Honduras. Como mexicano compartimos una historia y es más probable que ellos voten por mí que cualquier otro hondureño. Yo creo que la determinación de los públicos electorales, y no me creerán, lo que pasa es que no son tan grandes esos públicos electorales, pero la mejor determinación de los públicos ha sido por parte de la Alianza. La Alianza tiene muy bien definido quiénes son sus electores, quiénes le van a votar y quiénes no. El gran problema para ellos es que pareciese que ese público electoral no les alcanza. Y después, como hubo mucho ruido interno, como hubo una disputa férrea por el liderazgo de esa alianza, si era el candidato Salvador Nasralla o si era el expresidente Mel Zelaya, entonces se disuadió ese efecto, ¿sí? Y el último de los factores que es... Pero sí. Antes, Paco, sobre este cuarto punto, sobre el público electoral, particularmente cuando tú me dices, es la alianza que lidera el Partido Libre, el que ha determinado muy bien cuál es su público electoral. ¿A qué público te refieres? Yo creo que con la designación de Salvador Nasralla ellos querían ir a todos los antipolíticos, a todos los anti-establishment, ¿sí? Querían convertir a Salvador Nasralla en una especie de, ¿con quién lo comparo para no meterme en problemas? De Bernie Sanders o de Donald Trump, es decir, una persona que le habla a los que clásicamente no están en el círculo rojo de la política, ¿sí? Que genera y despierta ira hacia lo clásico, hacia lo tradicional, hacia el partido, ¿sí? Y si Salvador Nasralla se hubiese mantenido solo en la campaña, a lo mejor hubiese tenido ese éxito. El problema es que tampoco se mantuvo solo en la campaña. Y ante ese mensaje había un Mel Zelaya que puede ser considerado el gran elector de esa alianza, en términos de que tiene el mayor potencial de disciplina partidista y de voto duro hacia él, para prestarle o endosarle a su candidato Salvador Nasralla. Tampoco permitió que ese mensaje calara fielmente. Y como te digo una cosa, te digo la otra. Como elaboraron ese mensaje, digamos, ya habíamos definido que era importante también cuál era el escenario. Aquí se instaló un escenario en el cual le dijeron a la gente, creo que con certeza por el debate que se generó, si esta persona gana, vamos a un escenario parecido al de Venezuela. Y entonces allí se activaron ciertos miedos que contrarrestaron la determinación de públicos electorales. Pero escogiendo público electoral, es decir, sabiendo a quién le voy a hablar y por qué le voy a hablar, en mi opinión, la alianza tuvo un mayor éxito. ¿Tú me quieres decir que hábilmente vino el Partido Nacional y le planteó el tema del escenario de Venezuela para restarle votos a la alianza, partiendo de que supo identificar cuál era su público meta? Yo lo que te quiero decir es que la alianza identificó bien su público meta, construyó un mensaje para ellos, y para desplazar ese mensaje, no sé si el Partido Nacional, el Partido Liberal, si la propia gente, si los medios de comunicación, pero para desplazar ese mensaje se le ofreció a los electores otra tesis. Es decir, sí, muy bonito lo que ellos están diciendo, pero ojo, cuidado, si ustedes ganan, van a ir al escenario de Venezuela, y es un escenario que genera miedo, y al final el miedo es parte de la movilización electoral. Eso